I gave you my heart. Hola amigos, yo soy el profe Jeff y quiero darles la bienvenida a mi laboratorio didáctico. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunas estrategias y tips que nos pueden servir a nosotros como docentes para mejorar la comprensión lectora de nuestros alumnos, de nuestros pequeños y grandes lectores, dentro y fuera del aula. ¿Listo? Entonces, quiero compartirles 25 preguntas que podemos nosotros hacernos para tener un buen control de lectura de los textos que planteamos dentro del aula para lograr una comprensión lectora. Listo, eso también nos puede servir cuando vamos a mediar con foros, cuando hacemos cineforos, cuando vamos a hacer debates. La idea de estas preguntas es que sean versátiles, que ayuden a crear en el chico una conciencia de cuestionamiento respecto a lo que se está leyendo y respecto a lo que se está aprendiendo. ¿Listo? Entonces, vamos a darle inicio. Estas 25 preguntas están divididas en 5 etapas o en 5 factores. En el primer factor vamos a encontrar para ello tenemos que determinar de qué texto vamos a hablar, si es un texto narrativo o si es un texto expositivo. Por ejemplo, si tenemos un texto narrativo, podemos hacernos preguntas como: ¿cómo empieza la historia? ¿Qué problema se presenta? ¿Cómo se resuelve el problema? Y por último, ¿en qué termina la historia? Esto nos va a ayudar a evaluar este propósito de esta etapa, que es el valorar si se comprendió el contenido del texto. Pero por otra parte tenemos que el texto puede ser expositivo. Si el texto presenta esta estructura, podemos decir qué se explica, qué se dice acerca de, cuál es el tema central o qué información aporta. Estas preguntas lo que van a hacer es empezar a actuar dentro del sujeto y hacer que se cuestione e indagar en el texto. Y allí vamos a empezar a tener un análisis más profundo y lograr comprender lo que el texto nos quiere decir en una primera etapa. Luego viene la segunda etapa. Aquí ya vamos a tener preguntas como: ¿qué conocías ya de lo mencionado en el texto? ¿Qué te evoca el texto? ¿Qué cosas habías leído en otros textos? ¿O qué cosas nuevas aprendiste? Aquí también podemos relacionar mucho lo que son los referentes teóricos que tenemos y ampliar un poquitico el bagaje cultural que tenemos del conocimiento, ¿cierto? A veces podemos relacionar, acuérdense que podemos hacer intertextos o interlecturas y así mismo alimentar la lectura que estamos haciendo y nos puede ayudar como insumo para darle respuesta a lo que nos están preguntando. El tercer factor o tercera etapa que tenemos es la de relacionar el contenido del texto con otras experiencias o con otra información. Por ejemplo, acá tenemos: ¿quién escribiría este texto? ¿Un niño? ¿Un especialista? ¿Un maestro? ¿Una persona adulta o joven? ¿Para qué lo escribiría? ¿Para dar a conocer? ¿Para convencernos acerca de? ¿Para aprender de cómo se hace o cómo es? ¿Quiénes pueden usar textos como este? ¿Para qué se utiliza este tipo de textos? Bien, entonces acá tenemos ciertos tipos de preguntas que ya ayudan a hilar cabos, ¿cierto? Dependiendo de lo que nos están preguntando y dependiendo de cuál es la función que tiene el texto en sí. ¿Cuál es el objetivo del texto y quién es quien nos habla del texto? Luego viene el factor número 4. Allí vamos a encontrar preguntas como: ¿cómo empieza el texto? Por ejemplo, lleva un título, tiene una frase como había una vez, ¿qué se menciona en primer lugar, luego y al final? ¿Cuántas partes tiene el texto? ¿Cómo la identificaste? ¿Tiene imágenes el texto? ¿Fotos, dibujos, mapas? ¿Para qué sirven las imágenes? Bien, en este factor lo que vamos a lograr es identificar la estructura que compone un texto.
Es decir, no solamente los elementos lingüísticos que están allí inmersos, sino también parte del lenguaje iconográfico que ayuda a enriquecer lo que es el texto. Por ejemplo, imágenes, o quizás si es un texto virtual puede venir acompañado de un video. En fin, podemos empezar a indagar en todos esos elementos que terminan componiendo lo que es el texto que vamos a tratar de entender. Listo, y por último tenemos una etapa final que es hacer una valoración personal del texto. Allí podemos cuestionarnos o hacernos preguntas tales como: ¿qué te gustó del texto? ¿Algún personaje? Las descripciones de los lugares, las imágenes, lo que se explica al respecto y el por qué. ¿Qué no te gustó? Y finalmente sustentar por qué no te gustó. Luego de leer el texto, ¿qué consideras que hayas aprendido y que puedas aplicar en tu vida? Bien, este factor lo que nos ayuda a volvernos es un poquito críticos, porque nos ayuda a sustentar un criterio o argumento de si a nosotros nos gusta algo o si no nos gusta, pero tenemos que dar un criterio de valor sustentado del por qué sí o el por qué no. Entonces esto nos ayuda a nosotros a mejorar esa parte crítica respecto o frente a algo. Bien, estas 5 etapas a nosotros nos van a ayudar a tener más claro de lo que es la comprensión lectora, ya que muchos tienen una idea errónea de que la comprensión lectora solamente es sentarse a leer preguntas y responder. No. Tenemos que entender que la comprensión lectora va más allá de otras dimensiones que simplemente sentarse a leer un texto y responder preguntas. Es también entender el porqué de esas preguntas. Es entender también la esencia del texto y cuestionarnos sobre el texto. Es crear una relación con el texto, hablarnos nosotros, hacer de cuenta que ese texto es una persona que me está contando un suceso y que yo le estoy preguntando por qué pasan estas cosas o necesito indagar más allá. Esa es la clave de la comprensión lectora, la conexión que yo logro hacer con el texto a partir de cuestionamientos que me hace surgir. ¿Listo? Estas 25 preguntas nosotros las podemos usar con nuestros estudiantes de acuerdo al ritmo y al nivel al que vayamos con ellos. Recordemos que no todos los estudiantes presentan las mismas necesidades intelectuales que otros, porque tenemos que tener en cuenta también el contexto en el que ellos se mueven, y también tenemos que tener en cuenta, aunque muchos no lo tienen, como que el estado anímico de los estudiantes a la hora de adquirir pues actitudes para enfrentarse a este tipo de ejercicios. Entonces espero que este video les sirva de ayuda. Les voy a dejar aquí abajito en la caja de descripción donde ustedes pueden conseguir la rúbrica de las preguntas para que las puedan replicar en sus ejercicios como docentes. También les voy a invitar a que, si les gusta el video, se suscriban y compartan para que lleguemos a otras personas y podamos seguir mejorando las praxis académicas de otros docentes y de otros estudiantes. Si les gustó el video, pues por favor like, y si no, pues me dicen para qué puedo mejorar. Pues eso es todo, queridos compañeros. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima. Si quieren un tema en específico, lo pueden dejar en la caja de comentarios y yo estaré estudiando un poquito sobre eso y les traeré nuevas estrategias, nuevas herramientas que podemos aplicar en el aula de clases para explicar dicho tema. ¿Listo? Un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima. I gave you my heart.